por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana, y doctor en zoología por la Universidad de Maryland College Park, en Maryland. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM. Es nivel D en el PRIDE y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue jefe del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de septiembre de 1995 a julio de 2003. Desde 1993 es el curador de la Colección Nacional de Crustáceos del Instituto de Biología y desde 2011 es el editor en jefe de la Revista Mexicana de Biodiversidad. Las líneas de investigación del Dr. Álvarez son sistemática, biogeografía, ecología y fisiología de crustáceos, con especial énfasis en taxonomía y filogenia de crustáceos decápodos y pedacáridos, interacciones parásitos-pedero y variación en especies introducidas. Ha descrito 54 especies, 6 géneros y una nueva familia, incluyendo rizocéfalos, incluyendo anfípodos, isópodos y decápodos. Sus publicaciones sobre el parasitismo de cirripedios rizocéfalos han descrito la microanatomía de los rizocéfalos y el efecto poblacional y fisiológico que imponen sobre los hospederos. Los estudios sobre diversidad biológica incluyen revisiones de varias regiones del país, abarcando tanto diversos grupos de plantas como de animales en varios libros editados. Las contribuciones sobre especies introducidas y su variación están conectadas con estudios sobre sistemas particulares, como los sistemas anquialinos de Yucatán. Sobre los sistemas anquialinos destacan 3 contribuciones: una revisión mundial de la biogeografía de los camarones de género Tiplagia, la descripción del primer crustáceo venenoso del mundo y la descripción de una nueva ruta quimiosintética dentro de los sistemas anquialinos basada en metano. La producción del Dr. Álvarez consta de 181 publicaciones, 128 artículos en revistas arbitradas, 10 libros, 8 como editor, 2 como autor, 35 capítulos en libros y 8 artículos de divulgación. Hasta el momento tiene más de 2.800 citas a sus trabajos. El Dr. Álvarez obtuvo 5 financiamientos de proyectos como estudiante de posgrado y ha sido responsable o corresponsable de 32 proyectos financiados por diversas agencias. El Dr. Álvarez ha dirigido 81 tesis, 51 de licenciatura, 21 de maestría y 9 de doctorado, y ha recibido 3 becarios postdoctorales. Dentro de este total ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además en la UNAM, en otras 6 universidades de México. El Dr. Álvarez es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido distinguido con el nivel 3 del SNI, obtuvo en grupo el primer lugar en el Premio anual INP 2000 del Instituto Mexicano del Petróleo. Ha sido jurado de varios premios de instituciones fuera de la UNAM, ha sido árbitro de 51 revistas diferentes, es miembro de 2 comisiones de expertos del IUCN y editor de la Base Mundial sobre Especies Acuáticas WORMS. Dentro de la participación institucional, el Dr. Álvarez ha sido miembro del Consejo Interno de su instituto, jefe de departamento y asimismo ha sido miembro de comisiones del PRIDE, PAPIC, dictaminadoras y admisión del posgrado. Doctor, bienvenido. Ay, gracias. Híjole, pues. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes, gracias por la invitación. No sé quién me invitó, pero sí. Pero bueno, con mucho gusto. Tengo que hacer un par de aclaraciones antes de empezar. Yo en realidad pues, soy un zoólogo de crustáceos, de otros invertebrados acuáticos, y acepté venir porque, pues sin ser un genetista, digamos,
de a de veras, pues he usado la genética para algunos estudios que hemos realizado. Entonces, bueno, esa es la primera aclaración. La segunda es que reciclé una charla que se llama Los grandes descubrimientos hechos en los cenotes de la península de Yucatán, porque en los últimos años mi gran tema pues, son estudios realizados en la península de Yucatán, sobre todo en las cuevas inundadas, con la fauna cavernícola que ahí se desarrolla. Y bueno, hay una gran dosis de genética en esos estudios, entonces lo que les voy a presentar. Bueno, una tercera aclaración es que no toda la charla es sobre crustáceos, porque hay un tema muy interesante que les voy a presentar ahorita sobre los primeros restos humanos hallados en el continente americano que proceden de la península de Yucatán. Entonces, bueno, el marco geográfico es este. Pongo esas dos imágenes porque la primera es uno de los primeros mapas como del siglo XVII de la península de Yucatán, y eso era lo que percibía la gente. Los grandes navegantes, sobre todo españoles, que exploraron la región. Y a la derecha hay una imagen bajada del internet en donde aparecen, es un mapa de anomalías gravimétricas, y lo que aparece ahí es el cráter de impacto del meteorito que cayó a finales del Cretácico en Chicxulub, que si han ido a Chicxulub son unas palapas tristes ahí, mundialmente célebres, porque no hay nada más que un hoyo gigantesco como 500 metros abajo. Los puntitos blancos son cenotes. Hay miles de cenotes en la península de Yucatán. Entonces, bueno, este cambio de percepción es muy importante. Es decir, hemos pasado de ver un litoral ahí accidentado con algunas caletas y otras características a ver qué hay adentro de la península de Yucatán. Lo mismo ha pasado en Chichén Itzá. Yo he ido muchas veces a Chichén Itzá y cada vez que voy me sorprendo más porque realmente es un lugar muy interesante. Tenemos en 1860 una de las primeras fotos. Chichén Itzá está dentro o estuvo adentro de la propiedad de unos señores, o sea, como si ustedes tuvieran una finca allá y en su patio de atrás estuviera Chichén Itzá. Después pues, le empezaron a quitar las hierbas y empezaron a ver qué había allá adentro, hasta que llegamos a hoy, que es una maravilla, tiene unas características increíbles, una plataforma que parece que drena el agua en el sentido hacia el cenote sagrado, hay un cenote abajo, la orientación es espectacular porque predice una serie de eventos astronómicos. Las escalinatas, por si no sabían, cada una, ¿cuánto es 364 entre 4? 91, ¿no? Bueno, pues cada escalinata tiene 91 escalones y el que falta es el último que está arriba en ese pequeño templo. Entonces, esto es una maravilla, increíble desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, pues que empezó como un montón de piedras con hierbas, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en nuestras exploraciones en Yucatán. Es decir, hemos empezado a ver los cenotes y lo que hay ahí desde un punto de vista pues que estaban muy padres y nos echábamos clavados ahí y todo, pero en realidad la estructura y lo que pasa allá adentro es increíble. Bueno, esta charla ha ido, creo que el término
apropiado es que está abigarrada, es decir, que están ya superpuestas un montón de ideas, porque ha ido creciendo, porque la ha ido presentando en varios lugares y adecuando, y en fin. Entonces hay varias historias que son estas: Naya, los Remipedia, el primer crustáceo venenoso del mundo, quimiosíntesis y sistemática de fauna anquialina. Entonces, bueno, son series, digamos, de pequeñas historias, a ver qué les parecen. Bueno, durante el último máximo glacial, digamos entre hace 15 y 20 mil años, el continente americano estaba conectado con el continente asiático por una masa de tierra que se llamaba Beringia, o a la que le han llamado Beringia. Muy interesante que por restos de vegetales se ha datado que se abrieron dos corredores, es decir, esto era una masa de hielo gigantesca que prevenía que la gente de Asia cruzara hacia América. Sin embargo, hay dos eventos datados en los que se abren estos corredores, uno hace 14.700 años, porque en toda esta zona encontraron restos vegetales de plantas que crecían, pues que crecían, digamos, no había hielo y había plantas, y luego otro corredor que se formó hacia 12.600 años. Bueno, la gran cosa es que en uno de los cenotes cerca de Tulum, que le han llamado el hoyo negro o el Black Abyss, se encontraron los huesos de una muchacha que tenía como 15 años, que había sido madre una vez, por lo menos, y cuyo estado de conservación del esqueleto era increíble. Se encontró el esqueleto casi completo, no sé cuántos huesos tenemos los humanos, como, bueno, no sé cuántos, pero faltaban poquitos. Y de un diente lograron extraer ADN. Los huesos los pudieron datar con carbono 14 y del diente lograron obtener ADN. Entonces, bueno, se publicó este artículo que ha sido un artículo muy importante en el 2014. Todo esto liderado por un personaje muy importante que es James Chatters, y hay gente de Linda y otros exploradores mexicanos, etc. Entonces este artículo se llama, yo aquí no tengo nada que ver, simplemente esa historia me gusta. Entonces se llama Un esqueleto humano del final del Pleistoceno y cómo el DNA mitocondrial lo liga a los paleoamericanos con los americanos nativos modernos. Bueno, el caso es que el lugar es espectacular, se entra al cenote, a esto ya hay que bucearlo. Aquí deben ser unos cerca de 300 metros, y después llegan los buzos a este punto y digamos que la tierra se abre, porque hay un boquete que tiene como 60 metros de profundidad y como 50 metros de largo. Entonces van en un tunelcito buceando y de repente no hay absolutamente nada. Entonces empezaron a bajar y aquí encontraron los restos de esta mujer, a la que bautizaron como Naya. El lugar se llama Hoyo Negro, y bueno, estos son puntos en donde se han encontrado restos humanos de esa antigüedad, digamos de más de 10.000 años de antigüedad. Pero lo muy interesante es que datando a los huesos de Naya se van a más de 13.000 años hace. Y el ADN mitocondrial produce un haplotipo que es muy cercano a haplotipos que están en Montana, por aquí debe ser Montana, Alaska, que como ven hay muy poca información. Entonces, lo que esto sugiere
Pues es que la gente cruzó por el estrecho de Bering y rápidamente colonizó el continente. Muy rápidamente aparecen en Yucatán y empiezan a explotar estas zonas en donde hay agua, hay comida, hay protección en las cuevas, en los cenotes, y caen en muchos cenotes, se accidentan y los huesos se han conservado y todo se ha conservado porque caen en agua que es muy pobre en oxígeno y que casi no hay descomposición. Entonces aquí hay una tablita en donde este es Hoyo Negro y han datado aquí a Naya pues en esto, entre casi 13.000 y 11.000, lo cual la convierte en uno de los restos más antiguos de Norteamérica, porque hay otros en Brasil que han sembrado dudas de otras maneras en que llegaron el ser humano a América. Pero bueno, esta historia pues es increíble también porque se supone que cuando Naya entra a esta cueva, llega a este punto y se cae, está muy bien conservada porque el cenote no estaba totalmente seco. Ustedes saben que durante las glaciaciones las capas de hielo absorbían el agua y el nivel del mar bajaba. Entonces hace menos 20.000 años estaba como a menos 120 metros. Entonces aquí había poquita agua. En el momento que Naya cae, entonces cae en una especie de entre agua y roca y por eso el esqueleto está perfecto. Todo conservado ahí y casi ningún hueso se rompió. Hay otras pilas aquí de materia orgánica que se depositaron, pues porque entraban animales y murciélagos, y después esta es la secuencia de cómo se fue llenando ese espacio hasta la actualidad, entonces solo se entra buceando. Pero bueno, espectacular como es, resulta que hay huesos por todos lados. O sea que Naya no es tampoco ninguna cosa excepcional, sino todos los cenotes están llenos de huesos. Ahora los buzos ya no reportan encontrarse cráneos y huesos y cosas porque llega el INAH, cierra el cenote y luego entonces ya nadie puede entrar y se arman ahí unas interacciones exóticas. Esto es el esqueleto de Chanjol previo al robo. Entonces esa foto la tomaron y luego cuando regresaron ya no había nada, ya se habían llevado todos los huesos. Pero este es otro esqueleto que se hizo muy famoso porque está completito y hay restos de animales, en fin. Bueno, entonces toda mi tesis aquí sobre esto, uniendo varios artículos, pues es que dadas las rutas que hay y los momentos en que se abren en Beringia estos corredores, pues los pobladores de Yucatán son de los primeros americanos que hay en este continente. Y hay montones de cenotes con huesos. Es decir, es un repositorio increíble lo que hay en la península de Yucatán de restos humanos de la época. Esta es la mujer de Najarón, 13.600 años. Entonces lo que tenemos es que el grupo más grande de restos humanos con más de 10.000 años de antigüedad está en la península de Yucatán, hay una conservación extraordinaria y lo que ahora me interesa, aunque totalmente desligado de lo que hago, pero como voy a Yucatán a cada rato, pues se volvió un tema interesante, pues es que si pasaron por este primer corredor, por las fechas en que se están datando, pues son de los primeros personas que llegaron al continente. Los inuit, esquimales y otros grupos que andan por el norte del continente, se sabe que llegaron en migraciones muy posteriores que no tienen nada que ver. Bueno, de ahí pasamos a cómo está organizada esta zona de cuevas en lo que se llama la Riviera Maya, en la costa del Caribe mexicano. Entonces tenemos aquí el mar, tenemos las entradas a las cuevas,
hay una capa de agua salada abajo, una capa de agua dulce arriba, producto de las lluvias, y entonces esto forma lo que se llama un ambiente anquialino, es decir, un ambiente cercano al mar, influido por mareas, pero en donde hay por lo menos dos capas de agua, una salada y una dulce. Y esto genera unas condiciones extraordinarias para una fauna fantástica, que es la que a mí me interesa. Entonces, el primer gran descubrimiento fue el de los remipedios. Se describió en 1900, pues quién sabe, como 87 debe decir por ahí, de unos organismos que se capturaron en una cueva en Bahamas. Este es Speleonectes, se describió una nueva clase, una nueva familia, nuevo género, nuevo todo, Lucayensis, en 1987. Este es un artículo en una buena revista que es el Journal of Crustacean Biology, pero en esas épocas pues las láminas son muy feas, no se ve nada, en fin. Ahora, Dios guarde la hora que ustedes manden algo así a una revista porque les ponen una regañiza regular. Bueno, Jill Jagger es nuestra amiga y muy querida, pero bueno, así funcionaron las cosas. El caso es que después los remipedios aparecen en todo el Gran Caribe, en la isla de Lanzarote, en la isla de en las Canarias, y en una cueva en Australia, en una sola cueva en Australia, que además no está conectada con nada, es el lugar más raro del mundo, es un hoyo lleno de agua, y ahí hay remipedios. Y los demás remipedios, la gran mayoría están aquí en el Gran Caribe. En Lanzarote son 2 especies. Bueno, si ustedes, digamos, le tapan la cara al remipedio, queda una especie de bicho raro que parece más un gusano que un crustáceo. Tiene un número, es muy interesante que además conforme crecen, aumenta el número de segmentos, es decir, no nacen con todos los segmentos, sino conforme van creciendo, van añadiendo segmentos. No tienen especialización, se llaman remipedios porque son patas como remos. Sin embargo, la cabeza es una cabeza de crustáceo, 2 pares de antenas, mandíbulas, maxilas, maxilípedos, todo lo que debe tener un crustáceo lo tienen ellos. Entonces, al principio se creía que era un grupo basal, que era un grupo de los primeros crustáceos que hubo, y que ligaba quizá grupos el grupo de los gusanos con los artrópodos, pero después, aquí viene la parte genética. Bueno, antes de eso tenemos aquí una filogenia con todas las especies que se conocen ahora, que son como 30 y tantas, y estas son las zonas donde están. Si ven, la mayoría son localidades del Gran Caribe, aquí están los de Yucatán, y bueno, o sea, interesante, 2 grandes ramas dentro del Gran Caribe, que no tienen nada que ver, y luego acá no alcanzo a ver qué son, pero quién sabe qué salió ahí. Bueno, estos son como grupos externos. Bueno, pero después de que se descubrieron y se empezaron a secuenciar y a hacer filogenias de los remipedios, resultó que es un trabajo muy importante de Björn von Reumont, en donde genera un término que seguramente ya han estado escuchando últimamente, que se llama pancrustácea. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que los remipedios, aquí aparece el Speleonectes, además es Speleonectes tulumensis, este es el remipedio de Yucatán, en esta filogenia que es importantísima
porque liga todos los crustáceos con todos los insectos. Y el que sale en medio es un remipedio yucateco. Ni más ni menos. Aquí está Remipedia ligando los grupos de crustáceos con los grupos de insectos. De hecho, ahora se cree que los insectos derivan de formas dulceacuícolas de crustáceos, bueno, por otras razones. Pero vamos, aquí el gran descubrimiento, y además basado en especímenes mexicanos, fue el generar este término de pancrustácea, pues que ahora pancrustácea, si aquí está el nodo que lo define, pues son todos los insectos y todos los crustáceos, lo cual es un grupo gigantesco. Bueno, después esto se ha trabajado mucho más y se ha vuelto tan importante el estudio de los remipedios por lo que significan, que este artículo se llama, perdón que salió de lado, se llama Evolución de Pancrustácea, iluminado por un juego de datos más variado, con un muestreo expandido de los remipedios. Es decir, ya lo demás ya no les interesa, ni todos los crustáceos, ni todos los insectos. Ahora lo que les interesa son los remipedios, porque son los que están ligando aquí dos grupos enormes. Entonces, claro, esto tiene todo su detalle genético de cómo construir las filogenias, etcétera. Pero como les decía, a mí mi interés son básicamente los crustáceos y Yucatán. Y la genética, pues, como la herramienta fundamental que nos lleva por todos estos caminos. Bueno, estos remipedios no solamente son importantes en términos de la evolución de los artrópodos, sino que aquí en este trabajo mostramos, desde que se descubrieron los remipedios, resulta que tienen dos colmillitos aquí, en digamos, el primer par de patas, o maxilípedos, que no son patas, pero digamos ya no están tan asociados a la boca, tienen dos colmillitos. Entonces, desde el principio se supuso que a lo mejor eran venenosos o que algo hacían, porque, pues, ¿para qué tienes colmillos? Es decir, digamos, en la naturaleza pocas veces hay gasto superfluo en cosas que no sirven para nada. Bueno, más bien hay mucho de eso, pero vamos, estas son estructuras muy visibles que alguna función deberían tener. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue hacer como una tomografía, como de esas cuando te mandan al hospital y te sacan rebanadas del cerebro visuales. Se hizo con remipedios, además especímenes mexicanos. Pero claro, estamos hablando de una estructura, pues, de algunos milímetros, que se hizo esta tomografía para describir todo el aparato, la glándula, los ductos y la musculatura que opera la glándula que empuja el veneno. Es decir, para ser venenoso no es tan fácil. Es decir, no es nomás voy a ser venenoso y ya. O sea, se necesita producir veneno, bueno, y no morirte tú solito. Se necesita tener un aparato para aplicar el veneno. Bueno, se necesitan enemigos o presas o alguien a quien le vas a ir a quien vas a ir a picar con tu veneno, porque si no, pues ¿para qué tanto lío? Pero resulta que es el primer crustáceo venenoso del mundo, no hay otro, y nada más de crustáceos hay como 70,000 especies. Entonces, otra vez, ejemplares de Yucatán
remipedios resultaron de una importancia brutal porque se pudo realizar este estudio y demostrar que era el primer crustáceo venenoso en el mundo. Se hizo, aquí entra otra vez la genética, es una técnica de transcriptómica en donde se aisló lo que había dentro de las glandulitas de veneno y se vio qué se estaba expresando. Como ustedes saben, los venenos no es una sustancia única, los venenos son cócteles de cosas, generalmente una toxina o un grupo de toxinas y enzimas, ¿no? Porque lo que quieres hacer es pues matarlo o medio matarlo y luego comértelo. Así es, así un poco crudo, pero así es la vida. Entonces aquí el cóctel del veneno de los remipedios está dominado por enzimas con algunas toxinas y además hay una quitinasa que también es muy importante porque los remipedios comen camaroncitos. Entonces lo que quieren es destruir el caparazón, el exoesqueleto del camaroncito. Bueno, interesante que se pueden hacer filogenias de los venenos, o sea, filogenias de algunas sustancias componentes de los venenos. Y eso, bueno, hay una rama enorme que se dedica a eso. Aquí lo único que se hizo fue comparar algunas de las sustancias, no se ve muy bien, algunas de las sustancias dominantes en cada veneno, digamos en el veneno de los remipedios, para ver con quién se relacionaban. Y resultó pues, que no se relacionan con nadie, típico de los remipedios. Aquí aparecen solitos, hay venenos de moscos, de miriápodos, de arañas, de otros venenos que se han estudiado mucho, y resultó que los remipedios en realidad no están relacionados con nada, lo cual sugiere una evolución independiente larguísima. Es decir, durante muchísimo tiempo no han tenido que ver nada con nadie. Ay, perdón. Se me cayó esto. Creo que fue así. Bueno, eso fue interesante porque generó varios reportajes. Aquí estoy yo en la colección y aquí está hablando un remipedio que está en un estante. Salimos en la Gaceta de la UNAM, en el Faro. Este es uno de mis colegas, Tom Iliff, viendo un remipedio en una cueva en Yucatán. Pero eso contrastó con más de 200 reportajes en páginas en inglés que hubo sobre el descubrimiento del remipedio venenoso en cosas como BBC News y National Geographic, National History Museum y cosas muy suaves que ocurrieron. Y porque, claro, crustáceo venenoso es así como... La primera pregunta que me hacían era, ¿y son peligrosos? ¿Uno se muere o qué? Pues no. Primero tienes que bucear en uno de estos lugares, un buceo bastante serio, meterte hasta allá abajo y luego ir a buscar en algunos lugares, por ejemplo en México, en la Riviera Maya, en algunos cenotes, ir a buscar los remipedios, corretear alguno y conseguir que te muerda, lo cual está un poco difícil, aunque hay un buzo que dice que sí lo mordió uno. Siempre hay uno de esos. Y dice que sintió un piquetito, pero pues que no le pasó nada. Así entre donde terminaba el traje y creo que traía guantes y por ahí le mordió un remipedio. Pero claro, los remipedios comen camaroncitos, ¿no? Y las cantidades de veneno que producen pues, son nada, pero la cosa espectacular de producir veneno llamó mucho la atención.
Bueno, después me voy a saltar esta parte de las cadenas tróficas que hemos hecho también en Yucatán con todas estas especies muy interesantes. Aquí en realidad es más bien geoquímica y isotopía estable y otras cosas. Muy interesante, pero me voy a los temas en donde realmente la genética nos ha servido para avanzar muchísimo. Estas larvas, que como ven miden pues casi 1 milímetro, no, un poco más de 1 milímetro. Bueno, son chiquititas. Cuando ustedes ven algo así en el microscopio dicen, pues ¿qué rayos es eso, no? Es una bolita ahí que no tiene más que 2 cositas ahí, se ve medio segmentado, tienen una bola de vitelo, no hay más datos. Estas cosas las capturamos a 4 kilómetros de la costa, más o menos a 10 metros de profundidad, arriba de la loclina. La loclina es esta división entre el agua salada y el agua dulce. Y pues, ¿qué son? Pues, ¿quién sabe? Entonces, pues yo me acordaba de un gran libro que se llama El Atlas de Larvas de Crustáceos, y hojeándolo me empecé a encontrar unas cosas que parecían las larvitas que habíamos nosotros capturado. Y estos son misidáceos, son camaroncitos, son crustáceos, casi todos los misidáceos son muy pequeñitos, aunque hay unos enormes marinos de profundidad. Es un grupo típicamente marino, aunque hay muchas incursiones en el agua dulce. Estas especies que están aquí en estas fotografías son marinos, pero esas larvas se parecen mucho a las larvas que obtuvimos. Ya viendo otras imágenes, pues sí, son larvas de misidáceo, ¿no? Sin duda. Empieza a segmentarse el cuerpo. Como buenos crustáceos, los primeros 2 pares de apéndices que surgen son los 2 pares de antenas, y después surgen las mandíbulas. Por aquí se va a generar la boca. Estos son los nuestros, estos son los que están reportados en algunas especies marinas. Y después un ejercicio simple de usar el COI, en la región del código de barras, con muchas otras especies que tenemos secuenciadas de la zona, pues arrojó que nuestras larvas no son nada, aunque están cerca de los misidáceos. Aquí realmente llegamos a toparnos con pared porque quién sabe qué son. Y conocemos a todas las demás especies que hay en los cenotes, o bueno, a casi todas, o prácticamente a todas. Y estas no tienen nada que ver con ninguno, pero ahí están las larvas. Entonces esas larvas pues salieron de algún lugar, ahí están, tenemos más de 30 larvas de estas y no son nada. Esto fue nada más un intento rápido por ver en dónde se situaban, pero aquí lo que va a haber que hacer pues, es hacer un análisis más profundo para tratar de ubicarlas, de encontrar a los papás de estas pobres larvas perdidas en los cenotes. Bueno, muy interesante, si a alguien se le ocurre algo, me dice. En esta zona, este es Tulum, que está aquí. Hay un sistema gigantesco que es el sistema Oxbel-Ja, tiene más de 250 kilómetros de galerías topografiadas. Esto ya está superado, acá básicamente es el sistema Sakactún, y esto se va a conectar con este sistema por acá arriba. Bueno, de hecho ya se conectó y esto va a generar la cueva más grande del mundo. Seca o inundada, con quizá más de 500 kilómetros de galerías topografiadas.
La cueva más grande o más larga ahorita es una cueva que se llama Mammoth Cave, que está en Kentucky, en Estados Unidos, y que tiene como 5 etapas de formación y tiene como 400 y pico de kilómetros. Pero esta, en cuanto se formalice que ya se conectaron aquí estas dos ramales, va a ser la cueva más grande del mundo. Lo cual ya lo habíamos puesto en una publicación nuestra, nomás para que quede constancia, que yo dije, como desde el 2014 describimos la cueva más grande del mundo, ya nomás faltaba que la exploraran y encontraran las conexiones, pero ya las encontraron. Bueno, el caso, aquí siguiendo con estas cosas, es que en todos estos cenotes encontramos otra vez una serie de larvas, estos camaroncitos con vitelo, con cantidades distintas de vitelo, hasta otros que ya no tenían nada, por toda esta zona. Nosotros hacemos arrastres de plancton adentro de la cueva, en la masa de agua, y salían esas larvitas. Entonces aquí otra vez un ejercicio simple de secuenciar dos, o sea, sospechábamos que eran de esta especie que se llama Creacerea morley. Entonces tomamos 2 adultos y 2 larvas y hubo una secuenciación así rápida de la región del código de barras del COI y resultó pues que esas larvas corresponden a ese camarón. Después nos pusimos a ordenar todas las larvitas que teníamos y resultó que tenemos la secuencia, bueno, no completa, pero una muy buena secuencia de cómo se desarrollan estas larvas. El punto es que las estuvimos obteniendo dispersas por toda esta zona. Y el caso fue que entonces hubo que tomar una de acá, otra de otra muestra, de otro momento, hasta que pudimos armar esta secuencia. Comprobamos que son larvas de este camarón y entonces pudimos describir el desarrollo larval de esta especie. Aquí otra vez una secuenciación rápida nos confirmó la identidad. Bueno, aquí estaba fácil porque no había muchas posibilidades, pero había que comprobarlo. Y bueno, este es cómo aumentan de talla y el número de larvas de cada estado. Después lo que tuvimos que hacer, ya trabajo de taxónomo absoluto, pues es dibujar cada parte e ilustrar cómo van cambiando todas las partes conforme van avanzando las etapas larvales. Entonces este trabajo está a punto de publicarse, muy interesante porque además el otro punto es que este tipo de desarrollo larval, esta Creacerea morley es un palemónido, es como un langostino, del grupo de los langostinos, pero está más relacionado a los langostinos como los que se comen, cuando van a Veracruz y piden un plato de langostinos. Esos tienen como 11 etapas larvales. Aquí describimos 6 y el juvenil, pero hay huecos. Entonces esto significa que este animalito tiene más que ver con grupos de langostinos de desarrollo muy extendido y de grandes áreas de distribución que con otros camarones que tienen desarrollos larvales muy reducidos, porque están muy adaptados al agua dulce. Entonces, bueno, esto es convencional, esto no es ningún logro increíble, esto es lo que hace cualquier zoólogo que más o menos sepa, pero lo interesante es dónde se ubica esta especie tomando en cuenta el desarrollo larval. Entonces, en estos cenotes tenemos especies que están derivando de especies de amplísima distribución y que rápidamente se meten a las cuevas y se aíslan.
Bueno, otro último mini proyecto que hemos llevado a cabo ahí es que también para ver cómo funcionaba la distribución de organismos en la península de Yucatán, está este acosil muy bonito, Procambarus yamasi, que está en ciertas ciénegas, aguadas y cuerpos de agua superficiales de la península de Yucatán. Y este es Cresseria morleyi, este es el papá de las larvitas. Entonces tenemos un acosil en cuerpos de agua superficiales y tenemos un camarón en las cuevas, los dos en la península de Yucatán. Entonces, ¿cómo se distribuían cada uno? Entonces, estos son los registros que tenemos de Procambarus yamasi, más hacia el sur de la península y en la periferia. Están en lugares como estos, algunos cenotes, la laguna Chichancanab, la ciénega de Sisal, Sabana Colbert. Y estos rojos son los que pudimos recolectar nosotros. Los otros son registros históricos. Después, ese es el acosil de superficie. Y de los camarones de las cuevas, muestreamos todos estos, o sea, está en todos esos lugares, y los negritos, sí, los negritos son los que usamos para este estudio. Entonces la idea, bueno, fue otra vez un estudio en donde, este es un estudio de filogeografía para ver cómo se distribuye la variación genética de ambas especies. Pero bueno, vamos a lo interesante. En Procambarus yamasi obtuvimos 10 haplotipos del COI y en Cresseria morleyi 12. Esta es la distribución de los haplotipos de Procambarus yamasi. Aquí el punto es que este haplotipo C es el que está más distribuido en la península de Yucatán. Y la pregunta es, pues, ¿cómo se consigue eso? Si no hay ríos, ni hay lagunas, ni hay cuerpos de agua que conecten. Es decir, ¿cómo llega un acosil? O sea, acosiles que son igualitos genéticamente están tan distantes, ¿no? Bueno, esta es la red de haplotipos y tomando el más común como el más, enraizándolo como el original, pues se ve cómo se han generado los otros haplotipos. Ese fue el de arriba. El cavernícola tiene esta distribución y aquí también el haplotipo B es el más distribuido. Los triangulitos, esos nunca me gustaron, pero bueno, así quedó. Plantean la misma pregunta: ¿cómo se conectan por kilómetros de cuevas estos organismos, ¿no? Entonces, en ambos casos, el haplotipo más común se enraizó para generar de ahí la red y ver cómo estaban relacionados todos los haplotipos, pero lo interesante es que si volvemos a este asunto del cambio en el nivel del mar, o sea, el mar ha bajado hasta 120 metros, lo cual ha generado condiciones totalmente distintas a las que tenemos ahora. Entonces, bueno, las hipótesis que hay son de cómo se ha poblado la península de Yucatán. Es de una hipótesis de Horst Wilkens ya muy vieja, de que en líneas de costa antiguas los stocks marinos invadían la península. Digamos, ese es como libro de texto de cuando yo estudié biología. Y después creció la península y así se expandieron las distribuciones de las especies. Pero sin embargo, si vemos lo que tenemos de tanto el acosil como el camarón, lo que tenemos son distribuciones que se han expandido tomando en cuenta la distribución de haplotipos de esta manera. Entonces, este sería el acosil
y este sería Cresseria morley, el camarón de abajo. Entonces, estas son áreas que probablemente representan los refugios cuando el nivel del mar bajó y solamente ahí se quedaron. Y después se expandieron para generar estas áreas de distribución actuales. Y eso se puede cotejar con los niveles del mar, de cómo fueron cambiando en estos últimos 100.000 años. Y explica cómo se relacionan todos estos haplotipos. Bueno, este trabajo ya lo habíamos hecho desde no sé cuándo, y ahí el final era una cosa pictográfica que quería decir que nos echamos un clavado. No, que nos metimos a los cenotes a ver qué encontrábamos, nos echamos un clavado para estudiar estos asuntos y después seguimos todavía ahorita digiriendo qué rayos está pasando ahí. Esas dos historias, tanto de la Cresseria morley como de la Cosil, fueron ya publicados, por si alguien está interesado. Entonces, bueno, creo que aquí termina la charla con una serie de estudios y trabajos que hemos hecho en la península de Yucatán, que, como les decía, en realidad es el centro de mi interés, con crustáceos y otras capas de cosas, porque, bueno, les voy a leer esto. Los cenotes son cápsulas del tiempo para la historia del hombre moderno, pero son refugios en el tiempo geológico para la singular fauna anquialina. Hay una integridad vertical que liga la selva con el acuífero de maneras muy complejas, como los procesos de quimiosíntesis. Bueno, esa parte no se las presenté, pero esa es la conclusión. La fauna anquialina de la península de Yucatán ha sido central para el desarrollo de impresionantes investigaciones, como la filogenia de todos los pancrustácea, y gracias a la genética en varias de sus aplicaciones se han podido lograr estos avances. Bueno, pues hasta ahí mi charla. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas, si alguien desea hacerlo. Ya los agotaron después ¿No? de toda la mañana. Sí. Me pareció interesante, bueno, me interesé mucho por el personaje de la mujer. Cuando usted puso el mapa era en Chile, según yo, y habló alguna cosa de la datación que tienen en Brasil. Sí. Pero no es la misma. Es que, exacto. Es que en Brasil se dataron huesos humanos de 14.500 años. Entonces, esos son imposibles que hayan llegado por el estrecho de Bering. Entonces, llegaron por mar del sur Pacífico. Pues sí, es la otra ruta, porque todos esos restos de Sudamérica son distintos en edad a estos de Norteamérica. Ajá. Sí, parece que sí hay mucha evidencia de que navegaron, o sea, gentes extraordinarias que colonizaron desde la Polinesia a isla, ¿cómo se llama la de las cabezas? Isla de Pascua, exactamente, y luego la costa de Chile, Perú, y en Brasil hay cuevas, o hay una cueva muy famosa, cuyo nombre no recuerdo, donde hay estos restos de 14.500 años de antigüedad. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Una pregunta, digamos, general en cuanto al quehacer de la taxonomía de crustáceos. ¿Cuánto consideras que se han integrado las herramientas moleculares en la taxonomía de estos organismos? A nivel mundial, ¿cuál es el estado de la taxonomía? Pues muchísimo, sí. Ahora tú describes una nueva especie, por ejemplo, y pues casi que tiene que llevar un arbolito basado en análisis moleculares, si no,
Vaya, si tiene 20 dientes que nadie tiene y unas espinas ahí tremendas y algo así, pues ya nadie duda, pero si es cercana a la otra, lo que los editores van a querer ver es un árbol con evidencia molecular de que es una nueva especie. Y yo diría, pues, como ya es muy accesible para muchos investigadores en muchas universidades a precios razonables, esta secuenciación básica, digamos, que se lleva a cabo, pues yo diría que un 80% de las descripciones de nuevas especies en crustáceos llevan ya evidencia, o sea, un análisis molecular de este tipo. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, así, por favor. Disculpe, y entonces de ahí sí está totalmente vinculado lo que mencionaba los con los insectos, los ¿Remipedios? Remipedios. Ajá. Con los crustáceos y los insectos. Claro. Sí, o sea, ya molecularmente está todo. Ah, bueno, sí. Hay un fenómeno interesante en estos estudios, en las filogenias. Perdón, se hicieron muchas filogenias basadas en ADN mitocondrial. En el COI, los genes estos 18S, 12S, nucleares, en fin, estas combinaciones luego se juntaban y se hacían filogenias muy, muy buenas. Y llegó hace unos años nuevos métodos en donde se podía secuenciar la mitocondria entera. Y se generaron lo que se llaman mitogenomas. Y esos, en reconstrucción filogenética, resulta que tienen una resolución increíble. Y cuando salen árboles basados en mitogenomas, resulta que todas las o muchísimas ramas, en muchos artículos que he visto, ya digamos la confiabilidad es 1. Así es la historia, ya no hay, por lo menos con lo que sabemos y con los métodos actuales, ya no hay que dudar, ya no hay que secuenciar más, ya no hay error. Es decir, así están de firmes las ramificaciones. Eso lleva a otro problema interesante, porque si ya con los mitogenomas se solucionaron un montón de filogenias, por ejemplo, esta de los remipedios y su papel entre crustácea y hexápoda o insecta, ahora se siguen haciendo otras filogenias basadas en secuenciación masiva, que son cantidades gigantescas de datos, pero ya cuál es o sea, cómo mejorar una resolución que ya tiene una confiabilidad absoluta. Además de que informáticamente es una pesadilla. Bueno, para los que saben no, pero para los que no sabemos, pues, casi que ni entendemos qué está pasando ahí, ¿no? Pero yo diría, basado hasta ahorita en mitogenomas, la posición de Remipedia vinculando hexápoda con crustácea ya no hay dudas, así es la historia. A lo mejor después vendrá algún otro teórico o algún avance importante y cambie el asunto, pero por lo pronto hoy podemos estar tranquilos de que así es la cosa. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Álvarez por su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por aceptar venir a No. seminario. Voy a dar, por favor, permítanme darles un anuncio. Miren, las personas que mandaron su pago por correo electrónico